Ya está, ya estoy grabando. Bueno. Y, Sí. y esos conflictos son escenarios, ¿ya? Como este escenario actual de pandemia, todas nuestras herramientas de investigación social se tienen que encontrar o se han encontrado con un problema. ¿Qué hacer en casos en los cuales lo esperado no es lo que esperamos, sino que existe una realidad? Entonces, esa posnormalidad, esa evolución de esa ciencia proviene, como ustedes creo que ya lo han visto en el resto de cursos, desde las ciencias básicas, luego las ciencias aplicadas, luego la necesidad de la consulta profesional y ahí aparece la ciencia postnormal. Por supuesto que la ciencia postnormal necesita de tanto de que la comunidad esté en cada una de las etapas de esa investigación, más allá de la ciencia acción participativa, es que exista una gestión de esa participación por parte de los actores territoriales involucrados. Y aquí hablamos de territoriales, actores territoriales, que es una palabra, que es un concepto superador de simplemente hablar de actores sociales o de stakeholders, es decir, vienen hablando los actores territoriales de una cuestión es cuáles están involucrados por sus intereses y cuáles deben estar involucrados también de una forma estratégica. ¿Mm? Entonces, eso es lo complicado, sentar los actores territoriales a hablar, a sentarse al momento de decir, bueno, tenemos un problema con el agua, tenemos un problema con nuestros cultivos, ¿qué podemos hacer? ¿Mm? ¿A quién? Primero porque las culpas se las endingamos a todo el mundo y, no, y las soluciones van cada vez siendo un poco más complejas. Entonces, lo más importante para hablar de la ciencia postnormal, al momento de hablar de conservación y llevando un poco hacia los servicios ambientales, reunimos 5 tipos de metáforas, que son las que tenemos acá. Esas 5 tipos de metáforas no son más sino las perspectivas que tiene cada una de las comunidades o las sociedades, bien sea sociedades, comunidades locales, admitir, bien sean las comunidades de ciudades intermedias o bien sean sociedades globales, que sus efectos están dispersos por todo el globo terráqueo, ¿no? Los casos de países como Escandinavia, como de los países de Escandinavia, que ellos no tienen los problemas ambientales que tenemos nosotros porque ellos exportan los problemas ambientales al sur global. Entonces, ellos tienen una perspectiva de que todo debe ser muy bueno, hay que respetar el medio ambiente, pero mandan los cruceros a desguazarlos a la India o a Bangladesh, compran las ropas hechas en Bangladesh, en India, en China, sin importar o sin conocer las cadenas de producción de pobreza que existen en aquellos lugares. Por lo tanto, las metáforas son bastante variadas y al momento de hacer la conservación y hablar de servicios ambientales debemos tener en cuenta esas metáforas. Aquí reunimos 5, que es del grupo de un laboratorio Chen, que es Connecting Human and Nature, y estas personas más o menos digamos, han logrado entender o configurar esas metáforas en general para un cierto número variado heterogéneo además de comunidades. La comunidad, entender la metáfora de la comunidad ecocultural, ¿sí? La red de vida, la administración de los recursos, la producción cerrada en bucles y la producción económica. La primera, la que tenemos a la mano derecha, creo que todos tenemos a la mano derecha, Ecocultural Community, nos habla precisamente cuando los seres humanos tenemos una cosmología propia sobre nuestro entorno. Cuestiones que pueden ser propias de las comunidades campesinas o colonas muy primitivas o de las culturas amerindias, indígenas, aborígenes o nativas. Estas comunidades consideran pues precisamente que de una laguna provienen las personas, nacieron las personas. En el caso, por ejemplo, en el caso piloto que tenemos en el caso de estudio que tenemos de Laguna de Fuquene, muchas de las lagunas de este sector, de esta red hidrológica, están adoptadas como una forma de cosmología propia y de explicación del origen de estas comunidades indígenas. Entonces, es muy diferente el impacto o el daño que ellos han hecho, las modificaciones que ellos han hecho a ese entorno, precisamente porque de eso depende. Es decir, si alguien es católico, difícilmente va a ir a destruir una iglesia católica. Si alguien es un templo cristiano, pues difícilmente va a ir al templo cristiano a destruirlo, ¿ya?
Entonces, de esa misma forma, las consideraciones que tienen sobre el territorio y sobre esos elementos territoriales son claves al momento de la conservación. Corriéndonos un poco más a la izquierda tenemos la red de vida, que precisamente cuando hacen parte de la vida cotidiana, que no consideran que su origen o su cosmología está explicada, sino que simplemente hacen uso constante y continuo y dependen de su entorno más próximo. Caso, por ejemplo, de los campesinos andinos o de las comunidades campesinas andinas que hacen la producción de papa, de cebolla, viven ahí, aprenden de esos sectores, tienen alguna iglesia católica en general o alguna iglesia cristiana evangélica y son personas que, aunque hacen parte de una cosmología diferente, dependen necesariamente de su ecosistema. Si llueve mucho, si hay una gran sequía, pues su destrucción va a ser muy grande. Y aquí vienen ya las gestiones un poco más productivas o unidas a la productiva, que son la administración de los recursos naturales, que es stewardship, donde las personas hacen uso del ecosistema, meramente un uso, ¿ya? No le devuelven simplemente mucho al terreno, pero puede ser, por ejemplo, una cuestión ecoturística, una cuestión de turismo agrícola, etc. Y ahí vienen otras dos que son mucho más fuertes a la producción de los territorios, que es la producción en bucle cerrado y la producción económica, que es la que tenemos actualmente, ¿no? Una producción económica es cuando estamos allá en Entre Ríos y pasamos y vemos todos los cultivos de soja, todo el girasol, y esas formas de producción económica sobre el medio ambiente, pues nos dan diferentes perspectivas. Entonces, lo importante o lo interesante de este curso es, bueno, existen metáforas diferentes para las comunidades. Entonces, si nosotros planteamos en la monografía, yo no sé si ustedes tienen ahora acceso, pero más o menos, perdón, la monografía no, sino el trabajo monográfico. Monográfico, sí tienen abierta la consigna. Tienen abierta La consigna. No Ahí, sé si han tenido tiempo de leerlo, porque es todo tan reciente. sí, sí, es una pena todo esto, pero bueno. Pero, y eso, Bueno, ahí están las preguntas de considerar un caso hipotético, ¿ya? Porque ustedes lo que tienen que hacer es aprovechar todo esto que damos en los cursos y aplicar, porque pues sin eso no tiene ningún sentido. Pero en ese caso hipotético, que ustedes lo llevan hacia sus lugares, o si tienen un caso de estudio ya práctico, también considerar, bueno, ¿cuáles son esas metáforas? ¿No? Hay que sentarse a pensar, es decir, no hacemos el mismo tipo de conservación del medio ambiente para todos, no es el mismo, no tiene por qué ser el mismo, ¿no? Y nos planteamos uno de los conceptos principales, ¿y cuál es ese valor? Bueno, si nosotros queremos hacer conservación del medio ambiente, en esos viendo esos paradigmas, pues nos vamos a estrellar contra un muro. Y es que el valor que cada persona y cada comunidad da a ese espacio por conservar, pues es diferente. Puede ser, específicamente, que el valor, acá hablamos de una paradoja del valor, en los cuales nos explica que la cuestión es que el agua, por ejemplo, tiene un valor diferente a los diamantes, pero el agua, que es tan necesaria, ¿por qué no tiene un valor tan alto? Si no podemos vivir sin agua. Pero los diamantes, sí, con los diamantes no podemos vivir, nadie se muere por no tener un diamante, pero sí es un producto, es muy caro, ¿no? Es muy costoso. Y hablamos obviamente de esa escasez y de esa abundancia que existen de los elementos del medio ambiente. ¿Sí? Pero no solamente los podemos explicar de esa forma, sino que el valor proviene específicamente de la capacidad de intercambio que nos permite ese elemento. Por ejemplo, un diamante uno lo puede intercambiar por una casa, lo puede intercambiar por más agua, lo puede intercambiar por muchas vidas de personas, como sucede por los diamantes de sangre del África, pues tiene un valor excesivamente alto, porque es un bien que aunque pues no es que sea muy escaso, digamos que sea escaso, pero la demanda tampoco es muy alta. Pero es la posibilidad que tenemos de intercambiar por otros objetos de valor el que le da ese valor tan alto. Es decir, guardamos eso, guardamos dólares específicamente o ahorramos dólares en Argentina específicamente porque eso es lo que nos va a permitir salir adelante.
poder comprar un auto, o qué sé yo, que nuestros ahorros no se desaparezcan. Pero el peso, ¿qué pasa con el peso de todos los países latinoamericanos y el real? Es que no ahorramos en esas monedas precisamente porque pues el valor es muy poco, ¿no? Entonces, precisamente nos va creando una paradoja. ¿Por qué los diamantes y por qué el agua? Y eso es la realidad de las diferentes partes que tenemos, de los diferentes medios ambientes que tenemos en América Latina en esos contextos. Entonces, por ejemplo, pero esa cuestión, ese valor va cambiando históricamente. No era el mismo valor el agua. Es decir, cuando ustedes van, por ejemplo, a las culturas indígenas, la sal tenía un valor muchísimo más alto que el oro. ¿Mm? Así fuese un condimento. El té, ¿sí? En Inglaterra, en la época victoriana, tenía un valor tan alto que costaba mucho más que el oro. O incluso hoy día, se me olvida con el que condimentamos la paella, el azafrán. El azafrán tiene un valor, el gramo de azafrán tiene un valor, alcanza siempre valores iguales que el oro, que el gramo de oro. Y eso obviamente nos pone en la contextualización, nos viene a decir que, bueno, efectivamente esas cosas pueden cambiar. El oro a veces cambia de precio, a veces no es tan importante. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la época de la colonización, después de las invasiones, el agua era un elemento que solamente podían traer las personas que tenían esclavos o personas que cargaran el agua del río hasta sus casas. O bien, si vamos un poco más al norte, en Tigre, etcétera, las casas que existían no tenían acceso fácilmente al agua potable, tenían que traerla directamente de otros lugares que sí tienen agua potable. Y eso era costoso, es decir, el agua obviamente podía ser un bien de lujo. En la actualidad, también las tecnologías. Es decir, antes comprábamos un computador, era imposible comprarlo, ahora baja el precio. Y de esa forma, todas las cuestiones van considerándose que debido a su demanda o escasez o funcionalidad, van teniendo un valor. Por eso, alguien dijo, siempre decíamos, el agua debe tener un valor, el oxígeno, el aire debe tener un valor, precisamente porque con eso se está agotando. Y estamos en unos escenarios en donde, aunque el agua nos caiga del cielo, constantemente pasan unos meses y viene una gran sequía y perdemos todos nuestros cultivos a causa de que el sistema está tan desregulado que simplemente viene una sequía muy fuerte. Entonces, siempre hablamos de que existe un valor para cada uno de las cuestiones que tengamos funcionalmente para el ser humano. Smith hablaba mucho del hombre economicus, que era una evolución del sapiens, del homo sapiens, y hablaba del homo economicus porque consideraba que muchas de las cuestiones que nosotros financieramente elegimos o económicamente elegimos, lo hacemos con base en nuestra razón. Pero la razón, para tener esa razón, nosotros necesitamos tener plena conciencia de ese bien. ¿Para qué nos va a servir un pantalón? ¿Para qué nos va a servir un televisor? Y muchas veces compramos un televisor porque pagamos un poco más de dinero, porque pensamos que sea una mejor marca, porque nos gusta mejor una nueva tecnología, qué sé yo. Y eso no lo hace funcionar. Es decir, siempre vamos a ver televisión, pero pues nuestros gustos y nuestras preferencias es lo que va a generar cambios en ese valor. Por lo tanto, hablamos de una cuestión del valor de una forma dialógica, una cuestión que es intrínseca y otra instrumental. Una que puede ser antropocéntrica y otra biocéntrica o ecocéntrica. Una que puede ser teleológica y otra deontológica. En general, cuando hablamos de estas primeras, intrínseco, antropocéntrico y teleológico, hablamos de algo que sea funcional hacia nosotros. ¿Y por qué pensar entonces en la conservación? ¿Por qué pensar en las cuestiones de servicios ambientales? Precisamente porque la necesitamos. Necesitamos el agua, necesitamos el aire, necesitamos un medio ambiente. Nosotros no estamos cuidando el agua para los tigres. No estamos cuidando el agua para las mariposas, el aire para las mariposas. Nosotros lo estamos haciendo exclusivamente. La conservación del medio ambiente tiene un sesgo muy fuerte hacia lo antropocéntrico, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos siempre de esas cuestiones, de eso intrínseco, perdón, intrínseco, biocéntrico y deontológico, instrumental, antropocéntrico, heterológico, y también en la primera el orden, pero aquello antropocéntrico es algo instrumental. Es decir, si nosotros no tenemos problemas de agua, pues el valor que le vamos a dar al agua es muy bajo. Pero si tenemos problemas de agua, como en otras ciudades, como en Lima, por ejemplo, pues el agua va a ser un bien muy valorado. Entonces, hacer conservación también depende de esa cuestión de valoración de el flujo ecológico, que ustedes ya lo vieron ahí un poco en el texto, de eso que nosotros requerimos, lo que llamaríamos un bien o un servicio que nos presta el ecosistema. Pero hay otro tipo de valor, que es un valor ecocéntrico, biocéntrico, intrínseco, propio, del cual no podemos darle un valor económico, ¿sí? Que es ese valor que corresponde, por ejemplo, al equilibrio de un ecosistema, a la cuestión propia del valor intrínseco que tiene para una comunidad indígena las lagunas. Ahí no puedes tú darle un valor económico. Al primero sí, porque es funcional, porque hay una cuestión de demanda, de escasez, de necesidad o de preferencia. Pero en el segundo no. Los valores intrínsecos, biocéntricos o ecocéntricos son valores que corresponden a otro tipo de escalas, a otros tipos de niveles y perspectivas que tenemos sobre el medio ambiente. Entonces, ahí nosotros partimos en los servicios ambientales de entender que existe una cuestión funcional y una cuestión intrínseca. ¿Dónde están los servicios ambientales? En esta cuestión funcional. Los servicios ecosistémicos están aquí y están aquí. ¿Por qué podemos trabajar servicios ecosistémicos pensando en el agua de los tigres? Pero cuando hablamos de servicios ambientales, específicamente deben estar dirigidos a cualquier cuestión que sea funcional para el ser humano. Y eso es lo importante acá. Entonces, ahí debemos en ese momento decir, bueno, ¿qué es bueno? ¿Son tan malos hablar de trabajar con servicios ambientales ecosistémicos y sus metodologías? Pues no, porque precisamente tienen objetivos diferentes o buscan cuestiones diferentes. Es decir, nosotros podemos apoyar la producción de agua en la ciudad de Lima para que toda la gente tenga acceso a agua y eso está muy bien. Es decir, esas son metodologías que nos pueden servir. Así tengan un valor económico. Entonces, debemos siempre pensar en tres tipos de valores que parten de esas preferencias que nosotros tenemos. Y son metodologías en general de esa valoración de los servicios ambientales. El primero es el valor ecológico, el segundo el valor sociocultural y el tercero es el valor monetario. Puede existir el uno y puede no existir alguno de esos. O sea, podemos tener valor ecológico, pero no trabajar valor sociocultural o valor monetario. O como muchos de economía ecológica trabajan, de economía de los recursos ambientales, trabajan solamente el valor monetario. Y esos nos dan, son, digamos, familias de metodologías que, por una parte, que le vamos a ver más adelante, aquí adelante, nos dan posibilidad de entender cómo poder abordar las cuestiones de los servicios ambientales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aproximarnos a esa valoración? ¿Cómo podemos pensar en esa valoración? Primero, tenemos del lado derecho, tenemos basado en costos físicos, de una valoración física, una valoración, voy a mover acá la cámara, si no voy a acá, y de un valor biofísico. Existen varias metodologías, la memoria energética, flujo de materiales, energía. Todo eso son partes de las disciplinas de la ecología industrial y de la ecología de sistemas. Y esas nunca van a dar un valor y no hay que procurar, no hay que buscar un valor económico. Es decir, no podemos decir que este ecosistema de Fúquene o el ecosistema del Tigre, has quedado sin tiempo, listo. Me dicen que no, ¿Nos queda poco? no se va a cortar, que no se va a cortar. ¿Ya llevamos 40 minutos? No. ¿Sí? Todavía no. Bueno, yo voy corriendo, perdón, ¿no? No sé bien cuándo preferiste, cuándo admitiste vos la primera. Pero, ¿te parece que preguntamos si necesitan hacer alguna pregunta?
¿Alguna consulta, algo para entender, para seguir entendiendo o no entienden? ¿Cómo es la cosa? Yo voy bien. Me supongo que después vendrán Sí, las Sí, preguntas. sí, por ahora vamos bien. Estamos bien. bueno, Sí, yo sé que vamos un poco acelerados, pero bueno, para darle luego tiempo a la charla. bueno, Y la segunda, claro. la del lado izquierdo, que sí está basado en las preferencias humanas, ¿m? Trabajan dos tipos de valoración, una valoración social y una valor monetaria. Que la monetaria, es la que tanto le tenemos miedo, ¿no? Es decir, cómo el agua va a tener valor, cómo el oxígeno va a tener valor, ¿no? Cómo los árboles van a tener valor. Y con la valoración social, bueno, no tenemos tanto problema porque finalmente no nos va a dar un dinero. Pero ¿qué pasa con esta valoración monetaria? Al momento ustedes de ir a decir, necesitamos conservar el bosque, a ver, un nombre, un bosque, se me olvida cómo se llama el bosque que tenemos ahí en Buenos Aires, la En costanera, Buenos Aires. la reserva de la La costanera, Costanera Sur, la reserva. la La reserva de la reserva. costanera, ¿no? Si ustedes van allá y dicen, tenemos que conservarla, ¿ya? Pues van a decir, sí, es muy importante, es un lugar donde las aves van, donde las personas, etcétera. Pero en un régimen en el cual dicen, bueno, pero ¿y qué nos está aportando realmente esa costanera? Pues nosotros debemos saber responder, debemos poder responder. Entonces, podemos utilizar, tienen este valor intrínseco porque lo que sirve es un regulador de inundaciones, es un regulador de polución, etcétera, etcétera. Pero por ahí capaz que nos toca un gobernador que es económico, que es economicista, y dice, bueno, pero ¿y qué? ¿Y los pajaritos qué? O sea, ¿y eso a mí qué me compete? Entonces, uno le va a decir, bueno, también existe una serie de herramientas que nos van a decir, es que la cuestión que existe, que los pajaritos no solamente porque se van bonitos, sino porque ellos lo que permiten es la diseminación de semillas entre los diferentes árboles que tiene la ciudad. Por tanto, si usted no concentra la conservación en las aves, pues usted va a tener que recuperar o mantener esos árboles y eso le va a salir por un costo de no sé cuánta cantidad de dinero, ¿ya? Entonces ahí el economicista le va a decir, caramba, sí, no, me va a salir más caro, me sale más barato mantenerlo, conservarlo, que tener que pagar el perjuicio de no tenerlo. ¿Sí? Por supuesto que son metodologías diferentes, ¿sí? Y lo primordial es que la cuestión de valoración monetaria es la que más se trabaja precisamente porque es la que más entienden los políticos. ¿Sí? No estamos diciendo en muchos casos que vamos a cobrar por esto, sino que la opción, que aquí la tenemos, la opción, ese costo de reemplazo, de perder un servicio ambiental, pues va a ser costoso para la ciudad o para el país de esta cantidad. Pero también existen otra familia. Fíjense cómo estamos en estas mismas metáforas, de esas metáforas de metáforas de la conservación y perspectivas de los ecosistemas, como también de derecha a izquierda estamos llegando a la cuestión muy económica, ¿no? Entonces, en esta cuestión muy económica que tenemos acá en esta familia del lado izquierdo, tenemos el análisis de mercado, método de costos, etcétera, valoración contingente. Son una familia muy trabajada de metodologías de valoración de servicios ecosistémicos y ambientales. Precisamente porque es una de las herramientas que primero permite hacer un conteo más fácil que, por ejemplo, hacer un modelamiento de inundaciones o de pérdidas por inundaciones, que lo tenemos al lado derecho a través de análisis biogeográfico. ¿Sí? Pero en cambio esta cuestión económica nos permite darle un valor a eso. ¿Y qué pasa? Y ahí dicen, bueno, pues sí, para la cuestión de ir a hablar a un gobernador, a un prefecto, pues está bien, como que va a entender de alguna forma. Es decir, si usted no hace esto, le va a costar esto. Que por ahí, capaz, de esa forma, si eso fuera así, si entendieran de esa forma, pues muchos de los problemas ambientales
pues no serían solucionados con una, yo le llamo soluciones al final del caño, porque la cuestión aquí es que las inundaciones, entonces tenemos que construir un nuevo drenaje y ya está, ¿no? Las inundaciones son otro problema, una cuestión de pérdida de bosques, una cuestión de aumento del monocultivo de soja. Ya los anegamientos se dan por esas cuestiones, porque perdimos. Pero pues la solución de ellos es otra cosa, ¿no? Son soluciones al final del caño. Pero bueno, volviendo aquí a la cuestión del valor de usos directo o indirecto, que son metodologías monetarias, nos permiten también generar esquemas en los cuales haya una comunidad con una necesidad y haya otra comunidad que pueda suplir esa necesidad. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos el caso de unos productores de café. Los productores de café, al producir la cereza, a sacar las cerezas y al fermentarlas y a desgranar, todo ese material excedente es arrojado hacia los ríos, generando una contaminación orgánica muy alta. Aguas abajo, la comunidad de estas ciudades, pues, recibe agua contaminada, ¿ya? Y las enfermedades y todo eso que eso genera, pues es muy grande. Como la cuestión es que no pueden forzar a que las personas dejen de cultivar café aguas arriba, en la cuenca arriba, porque pues también tienen derechos de uso, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Es decir, producción limpia no está dando, que no es suficiente, es decir, esa materia tiene que salir para algún lado. Y decidieron estas personas iniciar un programa de pago por servicios ambientales. Esos esquemas de pago por servicios ambientales, a ver si tenemos acá, se hizo a través de una cuestión que se llama el método de valoración contingente, que lo que hace es decir, bueno, usted como persona que está recibiendo un agua contaminada, ¿cuánto cree o cuánto estaría dispuesta o cuánto estaría dispuesto a pagar por mejorar su agua? Es decir, voy a pagar $1 más al mes, voy a pagar $2 al mes, etc. Y cada familia dijo, bueno, vamos a dar una hora. Y fueran 450 familias, es decir, que había una posibilidad de recolectar al mes $450. Esos $450 entonces fueron invertidos para la cuenca alta, para esta cuenca alta, en la producción de café para mejorar o para llevar nuevas tecnologías para mejorar para hacer producción limpia. Entonces ya esta cereza del café se convertía en abono que iba a parar nuevamente los cultivos, es decir, no era desechado más hacia los ríos. Entonces, y ese pago por servicio, o sea, tenía un tiempo estipulado de 1 año. En 1 año reconvirtieron todas las fincas, granjas, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, las chagras de café. Y todas estas parcelas pues fueron modificadas de una forma de producción limpia, que de por sí mismos los cafeteros no lo hubieran podido hacer, ¿sí? Porque no tenían el dinero, o no tenían, qué sé yo, el interés, o bueno, son familias pobres también, ¿no? Entonces, vienen a suplir, ese tipo de metodologías vienen a suplir esas necesidades, ¿ya? Y ahí, con estos conceptos, por supuesto, de poder entender que esta es la cuestión, o este es como más o menos lo que se podría esperar de un pago por servicios ambientales como un programa. Vamos a retomar un poco lo que leímos dentro de dentro de la clase, dentro de los artículos, se han podido leer alguno de los dos. Precisamente nos hablan de otras cuestiones que vienen siendo como esas implicancias o esas cuestiones que se sumaban a este tipo de pago por servicios ambientales. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso del café de Nicaragua, pues funcionó perfectamente. Pero hay un montón de casos en América Latina. En México tenemos en las comunidades indígenas de Oaxaca un esquema nacional para la conservación y la reforestación, un servicio ambiental de reforestación en estas comunidades y en estas parcelas. ¿Qué sucedió? Nada. Y eso es lo más importante. En muchos de los programas de América Latina, los cambios que debían darse, es decir, las mejoras sobre reducción no desmatamiento, ¿cómo se llama?
de tala de bosques, pues no se vio. O lo que también se explica, quiero que expliquemos o que expliques qué vamos a hacer si se corta. no se va a cortar. ¿No? Ahí dice que me regalaron. Haciendo de este modo. Me regalaron 30 minutos, dice por ahí. Buenísimo. Bueno, pero precisamente van surgiendo preguntas, es decir, ¿es tan bueno esto? ¿Y qué pasa si, como en muchos casos, no funciona? O como en otros casos, crea más problemas. Por ejemplo, en uno de los pagos por servicios ambientales en la laguna de Fúquene, lo que hizo fue aumentar el peso que tenían ciertas personas políticas, ¿sí? Y ellas interpretaron de cualquier forma y le dijeron a la comunidad, esto es muy bueno para ustedes, las personas no saben leer ni escribir, firmen acá y chao. Y muchos de los contratos que salieron en ese momento, que fueron denunciados, que fueron tumbados, era una compra de terrenos por parte del Estado. Es decir, lo que realmente ellos estaban firmando era, estaban cediendo, estaban por 15 años, ellos iban a recibir un dinero y una vez pasados sus 15 años, el Estado iba a recuperar esos terrenos. ¿Sí? Es decir, una compra casi obligatoria. Entonces, surgen muchas cosas porque estamos en un escenario diverso, ¿sí? Con muchas personas buenas, gobiernos buenos, personas malas, gobiernos malos, comunidades muy buenas, comunidades malas, ¿sí? Con individuos buenos y con individuos malos, con experiencias difíciles de personas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso en la Amazonía colombiana, cuando estaba la guerra, los guerrilleros prohibían el desmonte de la selva amazónica. Y perfecto. Vino el proceso de paz, salieron estos ejércitos que hacían un control territorial y empezó a llegar la deforestación. La tala. Claro, la tala. Pero no era simplemente deforestar por deforestar, o sea, no es simplemente, sino que aconteció que como las personas, las comunidades de allá son tan extremadamente pobres, pues no tenían dónde cultivar, pues tenían que desmontar y tenían que salir de esa biomasa. Llegaron unos compradores, los compradores les dijeron, bueno, venga, tumbe esos árboles, tumbe unas hectáreas, 2, 3, 5 hectáreas, y yo le pago a usted con mercado, porque pues el dinero acá no le va a servir porque usted no tiene con qué comprar, no hay tiendas donde comprar en Amazonía. Entonces yo le traigo a usted aceite, sal, arroz, que es lo que no se cultiva, un azúcar de caña, etcétera. Y todos esos productos les fueron entregados como un crédito, pero pues a costos elevadísimos. Entonces las personas empezaron a endeudar porque ya, bueno, una vez tuvieron esos productos, dijeron, yo quiero un televisor, quiero una radio, quiero un equipo de sonido, luego quiero una computadora para que mi hijo estudie aquí estando en la selva. Y son cosas que la gente necesita. Entonces tumbaron todos los árboles, se endeudaron y generaron una cuestión, y ahora son pequeñas mafias. Ricardo. Te escucho, Mariana. Se congela. A ver, me dicen ahí, ¿hasta dónde escucharon, María Elena? Se congeló unas 5 veces, entonces es como intermitente. Bueno. Pero bueno. Bueno, se entendió la idea un poco, ¿no? Se entendió la idea. Eso. Exactamente. Entonces, no sé, digamos, preguntemos a los preguntemos, estudiantes. abramos. Yo me quedo pensando, porque te escucho el ejemplo que das vos del café, y pienso en las papeleras de Uruguay, y lo que me hace ruido es como que el que recibe la contaminación es el que tiene que pagar. Como que quedaría una cuestión ilógica, porque yo tendría que pagarle a las papeleras para que ellas limpien el agua que están contaminando. Sí. Ahí es donde me hace como... Contradicción. Sí, exactamente. Cada caso puede bien ser un tipo de estructuras, y lo que tenemos que pensar es cómo solucionarlo. Y probablemente el pago por servicios ambientales no sea la metodología óptima, ¿ya? Claro. Pero la cuestión es que existen y tienen metodologías, por ejemplo, el pago por contaminación, la tasa por contaminación, y los resultados han sido extremadamente pobres. ¿Sí? Entonces,
Muchas metodologías existen, y hay que ver cómo realmente atacar el problema. Por ahí son otras cosas, o sea, no es una cuestión de servicios ambientales, es una cuestión de una contaminación ilegal. O sea, ahí no podemos entrar a charlar con criminales. Claro. Claro. ¿Qué escala tienen los conflictos que abordan con la metodología de pago por servicios ambientales? O sea, ¿cuál es lo ideal? ¿Más bien pequeños, medianos? Bueno, hay varios. Hay de local, intermedia nacional, regional o internacional. ¿Ya? Ah, Y mirá. esos, por ejemplo, los bonos de carbón, que es un pago por servicios ambientales, es a nivel internacional, a nivel global. ¿Ya? Esa es la reducción de contaminación, y que luego algunos de los países europeos compran. Esos bonos de carbono son un pago por servicios ambientales a nivel internacional. Y están los Claro. locales, que es el caso de Nicaragua, por ejemplo. Claro. Ahí. Justo una de las dudas que yo había puesto en el foro tenía que ver con si los bonos de carbono eran un tipo de esquema por pago por servicios ambientales. Sí, sí, o sea, realmente no podemos hablar de que el pago por servicios ambientales sea exclusivamente esto. Pero sí hay 5 factores al momento de hablar de pago por servicios ambientales, que creo que están ahí, que son los que hablan Sí, desde en el Bunde. paper. Eso. Entonces, con que existan más o menos eso, podemos identificarlo como pago por servicios ambientales. No están a veces Bien. todos, no está bien claro, pero en general funcionan de la misma forma. El bono de carbón tiene un valor, tiene un intercambio, tiene un comprador, tiene un vendedor y tiene intermediarios. Perfectamente es un servicio, un pago por servicio ambiental. Bueno, caras, ¿qué pasó? ¿Quedamos tristes con el tema, no? No, yo lo que me pregunto, por ejemplo, yo vivo en la llanura pampeana, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y en realidad esta es una zona de alto riesgo ambiental donde yo vivo, Pehuajó, porque tiene ciclos de sequía, ciclos de humedad, y bueno, tenemos una laguna que bordea la ciudad, que también hay momentos que no es laguna, pero en este momento hay un basural municipal que va hacia la laguna, y es una cuenca que va desaguando hacia el sur. Está afectando, pero el tema es que es como el patio de atrás del municipio. ¿Cómo llegar a darle un valor, a ponerlo en lugar para la discusión, para plantear, por ejemplo, el uso de un recurso como estos? Yo creo que lo más importante primero es identificar a quién le están afectando realmente y quiénes son las comunidades que se están viendo afectadas por estos basurales, como en general, por la contaminación en el agua, etc. De ellos dependemos realmente, porque ellos son los que nos van a dar la clave de si hacemos un tipo de valoración intrínseca o un tipo de valoración monetaria o algún tipo de valoración, y porque precisamente nos van a permitir a darle esa estructura de decir, bueno, ¿quién finalmente es el culpable de esto? Y si él entra a hacer o sea, si el mismo municipio, que es el que está tirando las basuras ahí, supongamos, es el que debería pagar por esta contaminación, pero no es un servicio ambiental. O sea, en ese caso, las basuras son un desecho que debe ser tratado como de otras formas, como un reciclaje. Si, por ejemplo, nosotros pensáramos en decir, bueno, una comunidad está interesada en reciclar en vez de tirar esas basuras, por ahí capaz entra una cuestión de pago por servicios ambientales, porque ellos estarían reduciendo la contaminación y las problemáticas que eso conlleva al escurrimiento de lixiviados, etcétera, y cómo esa comunidad realmente puede verse beneficiada por reciclar los materiales que llegan al basurero. Obviamente con las condiciones óptimas y las condiciones adecuadas, pero bueno, o sea, todo eso son problemas que van surgiendo y que bueno. Me parece interesante porque, bueno, yo estaba mirando a ver qué podía elegir para el trabajo que estuve leyendo,
esa podría ser un camino. Yo he estado trabajando con los recicladores urbanos. Y el otro punto que yo había analizado era el tema de la soja. En esta zona se siembra soja transgénica y evidentemente eso está manejado por los planes de siembra y es muy difícil retroceder, pero cada vez, digamos, va complicando más la contaminación del suelo. Me parece que es más complejo abordar este tema de la soja que a lo mejor abordar para el trabajo práctico, estoy hablando, profesor, Claro, claro. Sí. para el tema de los recicladores. Sí, sí, en efecto. Y además que lo que hay uno debe tener en cuenta es que la cuestión de la soja viene siendo una pérdida de servicio ambiental de regulación hídrica, por ejemplo, o de biodiversidad, porque aumenta el monocultivo. Es decir, ahí viene siendo la clave para reducir el monocultivo de soja. Y bueno, es complejo. Muy. Va a ser muy Claro, complejo. complejo. Bueno, bárbaro. Gracias. Por favor. Escuchando a Angélica me pregunto, por lo general, ¿de dónde nace estos pagos por servicios ambientales? ¿Cómo sería? Porque ahí, bueno, ahí precisamente el que está contaminando es el municipio, ¿no? ¿Es necesario que siempre haya un gobierno, un Estado que lo gestione? No sé si se entiende. Sí, entiendo. A eso se le llama el intermediario, que es generalmente el que hace que los dos actores o los grupos de actores involucrados se sienten a la mesa, ¿ya? Es el que también de alguna forma ayuda a la financiación, a veces con recursos internacionales. Y, a ver, en un caso, por ejemplo, como en el de Nicaragua, por ahí entraba la autoridad ambiental a ayudar, a monitorear, como intermedio, a monitorear los cambios o ayudar también a que se vayan mejorando las prácticas ambientales de la zona cafetera, que también tengan con pruebas que se está mejorando el agua. Pero generalmente depende mucho, es decir, es una cuestión que necesita, al principio necesita dinero y ese dinero lo tiene el Estado. Entonces, por lo general el Estado es el que va a promover ese pago por servicios ambientales. Además porque necesita un marco político y un marco normativo, perdón. Y ese marco normativo que es el que tenemos en la ley de bosques, me olvidé el número de la ley de bosques de Argentina, pero en cada uno de los países de América Latina tenemos una ley que nos permite referirnos a ese pago por servicios ambientales, ¿sí? Y porque es una cuestión de contratos, es decir, necesita que sea formalizado. No podemos simplemente decir, ay, bueno, usted me reduce la contaminación y yo veo y ya está. No, hay que firmar porque eso necesita un contrato. Que a veces hay dineros y fondos, no siempre, o puede ser fondos en especie o fondos en monetarios en juego. Entonces, tiene que ser una cuestión muy rígida en ese caso. Entonces, necesita siempre el acompañamiento de alguien que tenga las capacidades formalizadas para estos esquemas. Perfecto. Yo tengo una pregunta con respecto a cómo evaluar toda esta cuestión que tiene que ver con el valor de uso o el valor de cambio. Uno debería hacer como un proceso de sistematización, partiendo de los supuestos que van a atravesar la propuesta y entonces ir evaluando todo aquello que vamos a necesitar para poder trabajar. Sí, en general, digamos, la metodología que más se utiliza es el método contingente, el de valor contingente, que lo que parte es de generar una encuesta a las personas que se ven afectadas y luego una encuesta a las personas que están afectando. Cuando nosotros hacemos la encuesta a las personas afectadas, estamos tratando de buscar monetariamente una cosa que se llama la disponibilidad a pagar. ¿Cuánto? Lo que les decía, $1 o $2 por mes. Pero también hay que ir a hablar con los que están afectando, que estamos buscando una cosa que se llama la disponibilidad a aceptar. Te dicen, claro, bueno, si yo acepto por $1 o $2 al mes, no sé, bueno, qué sé yo, o más, sino que realmente son menos, digamos, por 10 o $20, puedo generar ese cambio. O tráigame las maquinarias para hacer producción limpia y esto me va a costar tanto. Entonces, si me lo pagan, pues ya está.
Y cuando encontremos ese equilibrio, pues ahí podemos hablar de esa estructura de pagos. Pero sí, existe en general cada una de las metodologías está bien descrita, que no, digamos, no es el tema del curso, pero sí que van a encontrar metodologías bien descritas donde se dice hay que hacer encuesta de esta forma, hay que hacer valoración de esta forma, no a todo el mundo, sino por hogares, por casas. Se hace un análisis de cada una de las encuestas, se sacan métodos estadísticos para hacer análisis correlativos y ahí nos van dando, a través de ciertas fórmulas, nos van dando muchos precios, nos van dando, bueno, esto es lo que vale, u otras que son, por ejemplo, si queremos hacer un servicio ambiental en una playa, debemos ir a preguntar qué pasa si se cierra esa playa. Entonces tenemos que ir a preguntar, ¿quiénes son los afectados? Pues los bañistas. ¿Y en qué los afecta a ellos? Entonces, bueno, usted le afecta porque usted tiene que venir aquí todos los fines de semana y gasta, no sé, $5 en gasolina, en nafta. Entonces, bueno, ese es un valor que corresponde a un precio que usted va a dejar de pagar. Entonces, más o menos, o que las personas que viven de la playa reciben por las ventas de sanguchitos, reciben $10 al día. Entonces, también son personas que se van afectadas y ese es un valor que también nos sirve para más o menos entender. Pero las metodologías, como ven aquí en estas familias de metodologías, las etapas y todas están muy bien diseñadas en general. Que tampoco, o sea, en este caso no trabajamos en eso, ¿no? O sea, el caso hipotético es algo muy, más o menos, es identificar los 5 factores de Sven Bunder, más o menos ahí como, y ya, bueno, más o menos entrar en una cuestión metodológica, pero bastante liviana, ¿no? Tampoco no, pero depende del método que ustedes seleccionen. ¿Qué otras preguntas? ¿Les parece que dejamos acá y podemos hacer más adelante otro encuentro con más tiempo? Porque realmente no hace una semana que han entrado los alumnos. Bueno, están recién viendo de qué se trata. Pero qué lindo vernos, qué lindo vernos. La verdad que sí. Y escucharnos. Es precioso. Yo creo que sirve esto como para plantear una cosa, o sea, porque esto no lo vamos a ver tan fácilmente en la lectura y a medida que van a ver las clases, pues bueno, van haciendo como un clic allá, esto es lo que decían en tal clase, y eso. Entonces, por ahí capaz esto les da un abordaje, por supuesto, muy general, muy panorámico de la cuestión, planteando primero lo que es antes de cuáles son los problemas. Y en el curso lo que intentamos solamente es que ustedes por lo menos intenten descubrir el tema e intenten metabolizar lo que significaría ese tema de la cuestión de los servicios ambientales para sus comunidades. Y cómo, por ejemplo, utilizando las herramientas de gestión participativa, finalmente ustedes pueden llegar a solucionar un problema ambiental que los está afectando. Entonces, haciendo uso, obviamente, de la transdisciplina. Entonces, yo creo que lo que permite este pequeño encuentro es solamente ese abordaje primario. Vamos a tratar de hacer otro encuentro, creo que ya con el estudio de caso de la laguna de Fuquen, es ya una cuestión un poco más, y considero que lo vamos a hacer un poco antes de las últimas semanas del curso. Claro. Ustedes hagan una idea de bueno, algo más centrado. Para preguntas también para el trabajo monográfico, que siempre se les plantean muchas preguntas, y vos sos el súper indicado para, con todo esto, y ya con el caso elegido, cada uno hará su preguntita. Y se ubican. Exacto. ¿Les parece? Sí, muy útil, muchas gracias. Creo que aclaró bastante. Por lo menos más o menos. Sí, que no pase como muchas veces que uno tanto aclara. Que vamos a ir avanzando con estas ideas. Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, que a veces uno aclara tanto que oscurece. No, esto no ha oscurecido, esto es esclarecido. ¿Qué decís, María Angélica? No, yo digo que ya con esto que hemos tenido, esta conversación, podemos empezar a trabajar ayornando las lecturas a la idea que vaya surgiendo de trabajar.
Claro, y anotan las preguntas específicas para el profesor, y bueno, ya van a ir como viendo otras dimensiones de la temática en las otras clases, y ahí tiene cada una su foro, y bueno, cualquier cosa, yo estoy ahí. María ¿Sí? Elena, las preguntas que vayan surgiendo para el profesor, ¿dónde los vamos dejando? ¿O las tenemos para el momento que nos volvamos a encontrar? En el foro, ¿no? Tenemos foro, ¿no? De clase. En el foro de la clase 1. Perfecto. En el foro de la clase 1. ¿Te parece, Ricardo? Sí, sí, por supuesto. Y después ahí las tomamos para el próximo Perfecto. encuentro. Exacto. O abro un nuevo tema que diga preguntas para el segundo encuentro en Zoom. Bueno, sí, sí. O ¿Y ese preguntas, encuentro más o menos para cuándo va a ser? yo creo que tiene que ser más o menos en el periodo, como dijo Ricardo, ya tendiendo a la finalización y que tenga que ver con el trabajo monográfico. ¿Te parece, Ricardo? Sí, 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 antes de todo, para Antes que vean la problemática y que a veces, claro, es Sí, una cuestión así tan... sí. Claro, pues. Bueno, perfecto. Además, ustedes me pueden escribir tranquilamente y vamos viendo. Mira, la disposición de Ricardo es maravillosa y en la medida que él pueda, Sí, sí. vamos a fijar una fecha muy pertinente. Bien, muchas gracias. Perfecto. Una pregunta, ¿esta presentación y el audio se van a subir al